Hola chicos, le habla Mex Science Time y hoy hablaremos de la hemostasia. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué abarcaremos de la hemostasia? Primeramente haremos a conocer cuáles son sus fases y luego hablaremos específicamente de cada una de ellas. La fase 1, la vasoconstricción; la fase 2, el aumento de la presión tisular; la fase 3, la formación de tapón plaquetario; la fase 4, que es la coagulación, o algunos la conocen como hemostasia secundaria. Hablaremos tanto del modelo de la cascada como la teoría celular y por último estaremos hablando de la fibrinólisis. Y cabe destacar que dentro de los modelos hablaré también de los anticoagulantes que el mismo cuerpo llega a producir. Primeramente debemos saber qué es la hemostasia. La hemostasia es la prevención de la hemorragia, que proviene del griego hemos, que significa sangre, y éstasis, que significa estabilidad. También debemos saber que la sangre se encuentra en estado líquido circulando por todo nuestro vaso sanguíneo y que si ésta se pone en contacto con superficie cargada negativamente, como puede ser el colágeno, se puede dar la formación del coágulo y se transforma tanto de fase líquida a fase sólida, o también por la misma lesión de los tejidos. ¿Cuáles son las fases? Primeramente tenemos la primera fase, que es la vasoconstricción. La segunda fase es el aumento de la presión tisular. La tercera, el tapón plaquetario. Y la cuarta, la formación del coágulo. Bueno, hablando ya específicamente de cada una de las fases, la vasoconstricción es el aumento de la presión crítica del cierre en los vasos sanguíneos. Esto se da a que la presión intravascular dentro de las arterias es menor que la presión de cierre, por lo cual estos vasos se pueden llegar a colapsar o disminuir su radio. Además, debemos saber que hay compuestos químicos que provienen del tapón plaquetario y el coágulo que pueden causar vasoconstricción. Del tapón plaquetario, o en la fase de la activación plaquetaria, el tromboxano 2 y la serotonina o 5-hidroxitriptamina. Y la trombina, que se da en la fase de la coagulación, llega a activar el endotelio para que le dé endotelina 1, que es el vasoconstrictor más potente. Entonces tenemos como segunda fase el aumento de la presión tisular. Cuando la presión tisular aumenta, disminuye mi presión transmural. ¿Qué es la presión transmural? Es la diferencia en presión intravascular y tisular. En pocas palabras podríamos decir que la presión transmural va a ser proporcional a la presión intravascular e inversamente proporcional a la presión tisular. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando aumenta la presión tisular, mi presión transmural va a disminuir. Y cuando disminuye mi presión tisular, mi presión transmural va a aumentar. Debemos saber también que la presión transmural es la que determina el radio del vaso sanguíneo. Entonces, si disminuye mi presión transmural, disminuye mi radio del vaso sanguíneo. Y si aumenta, aumenta el radio del vaso sanguíneo. Ya pasando a la tercera fase, el tapón plaquetario, debemos saber que las plaquetas se adhieren a células sanguíneas y a la membrana de las células endoteliales. Existen diversos factores como la fuerza de fricción y señales murales o la lesión de un tejido que me pueden inducir a la adhesión plaquetaria a estas estructuras, células sanguíneas y membranas endoteliales. Además de que la hipoxia y otra vez mencionando la fuerza de fricción me pueden hacer liberar lo que son el factor von Willebrand de los cuerpos de Weber-Palak de las células endoteliales, el cual se une a las plaquetas, exactamente a una glucoproteína, la tipo 1B, 1A. Debemos saber también que las glucoproteínas de las plaquetas pertenecen a un grupo de familia que son las integrinas. Además de que la exposición al colágeno, el colágeno se une a las plaquetas, a la glucoproteína, por el receptor de glucoproteína 1B, 2A. Y la laminina y la fibronectina se pueden unir al 1C, 3A. Y esta partecita que le acabo de decir es una etapa para que se forme un tapón plaquetario, que es la adhesión. Adhesión, que es la primera etapa. Entonces, ya estando adherida tanto la plaqueta, células sanguíneas, membranas endoteliales, y estos compuestos, al unirse a la glucoproteína, me causan lo que son cambios en el receptor de las plaquetas, lo cual me genera una cascada de señalización que está mediada por la fosfolipasa C, la cual se activa. Entonces, la fosfolipasa C me va a liberar más calcio, pero ¿cómo me hace esto? Entonces, la fosfolipasa C me transforma el fosfatilinositol 4,5-bifosfato o PIC2 a inositol trifosfato, el IP3. Entonces, este va a lo que es al retículo endoplasmático
o retículos sarcoplasma en células musculares, lo que va a hacer es causarme liberación de calcio al activarme el receptor de rianodina. Como había dicho, va a liberar calcio, por lo cual va a aumentar mis concentraciones de calcio citosólicas. Hasta aquí esta fase. Pero debemos saber que el calcio, como sabemos, es el modulador de la contracción. Entonces, este va al complejo actina-miosina y por la fase de las contracciones ocurre lo que es la contracción, por todo el proceso de la contracción. Al ocurrir la contracción va a ocurrir lo que es una mayor permeabilidad en dichas células, en las plaquetas principalmente, permeabilidad. Y después de esto me va a causar lo que es una exocitosis. ¿De qué me va a causar esa exocitosis? De los gránulos densos y de los gránulos alfa. Cada uno libera diferentes compuestos. Los gránulos densos liberan ATP, ADP, serotonina y calcio, y los gránulos alfa el factor von Willebrand, el factor de coagulación 5 y el factor 1. Y hasta esta partecita, chicos, esta partecita es la segunda etapa, que se le conoce como activación plaquetaria. ¿Qué es la activación plaquetaria? Más que todo es la cascada de señalización que ocurre dentro de la plaqueta para que libere todos estos compuestos. La fase 3 o etapa 3 se le conoce como la agregación. Esto es debido a que el factor von Willebrand se une a su receptor en las plaquetas, el ADP también se puede unir a su receptor, la serotonina también. Entonces esto me va a causar un cambio configuracional en la glucoproteína 2B3A, la cual es sensible a fibrinógeno. Entonces, al unirse más fibrinógeno a dicha glucoproteína o dicho receptor, me va a causar lo que es un puente entre plaquetas. ¿Qué quiere decir? Que si tengo una plaqueta activada, entonces las otras plaquetas van a reclutar más plaquetas. Entonces, este compuesto se une a plaquetas, vamos, el ADP se une a una plaqueta. La activa, que quiere decir que ocurre a través de todo este proceso, va liberando la otra plaqueta más ADP y uniéndolo. En pocas palabras va a ir haciendo esto. Esta plaqueta libera ADP, el ADP se une a esta plaqueta, ocurre todo el proceso y se forma lo que es un puente. Ya ven, ya están unidas. Entonces esta plaqueta vuelve a hacer el mismo proceso y agrega otra plaqueta. Se van a ir uniendo como puente. Van a ir colocando como que piecita tras piecita, como si van a ir armando una pared, colocando un bloque sobre otro bloque, sobre otro bloque, y supongamos que es el cemento y el compuesto químico que las une. Entonces, el ADP es como que actúa como ese cemento para unir las plaquetas. Y ese es como se forma el tapón plaquetario. Ya hablando de la coagulación en metástasis secundaria, debemos saber que la coagulación se puede dar por diferentes procesos o por diferentes causas, mejor dicho. Si el endotelio falla en mantener un medio antitrombótico, se puede dar la coagulación. Si hay un daño tisular o una lesión de las células endoteliales, va a haber coagulación. Y si se activan las plaquetas por otros ligandos, como los que ellas mismas liberan, puede haber coagulación. Y como dije, la coagulación se puede dar por diferentes procesos. La verdad no son procesos en sí, podríamos decir, sino son teorías plantadas. Tenemos lo que es el modelo clásico o visión clásica y el modelo celular o teoría celular. Esta última es la aceptada o la hipótesis más aceptada porque la visión clásica o modelo de la cascada causa mucha controversia. Entonces la teoría celular es la que está más aceptada en la actualidad. Y luego lo voy a explicar por qué. Entonces primero hablemos del modelo de la cascada. El modelo de la cascada tiene tres vías, podríamos decir. Tiene su vía extrínseca y su vía intrínseca. La vía intrínseca es cuando se pone al colágeno. Las plaquetas se ponen al colágeno. Y la vía extrínseca es cuando ocurre un daño tisular. Hablemos primeramente de la vía intrínseca. Debemos saber que el principal, el iniciador, es el factor 12. Entonces, el factor 12, a través del cininógeno de alto peso molecular, se va a unir a mis plaquetas y este se va a activar.
Pero esto es limitado, es decir, que hasta cierto punto se va a dejar de activar. Y va a venir más factor 12 en mayor proporción, pero como que si viniera en fila, pues que si tengo un factor 12 aquí, aquí en el otro factor 12, aquí el otro, y mediante este proceso se van a ir activando, pero llega un límite en el que se dejan de activar. Entonces, lo que hace el factor 12 ya activado es convertir la preclaricreína en calicreína. Esto me va a permitir que se siga activando más factor 12. Y entonces, este factor 12 activado lo que me va a hacer es escindir o activarme al factor 11, que igual este se va a unir por el cininógeno alto peso molecular a las plaquetas. El factor 11 me activa el factor 9 y el factor 9 me activa el factor 8. Además, el factor 9 no solo él me puede activar al factor 8, sino la misma trombina me activa el factor 8 y el factor 10 activado me activa el factor 8. Y aquí está. Entonces, ahora vamos a ver que el factor 8 activado, en combinación con el calcio, fosfolípidos cargados negativamente, y el factor 9 ya activado, me forman una tenaza, la cual me cinde, me cliva o me activa al factor 10, para que éste vaya a la vía común. Por vía extrínseca, el que actúa es factor tisular o factor 3. Entonces, ¿qué ocurre primeramente? Debemos saber que cuando se libera factor tisular por los daños tisulares que ocurren, el factor 7 se une al factor 3. Entonces, al unirse el factor 7 al factor 3, se me activa el factor 7. Y ahora el factor 3 más el factor 7 más el calcio me activan al factor 10 para que este vaya a la vía común. Existen lo que son interconexiones entre ambas vías. ¿Qué quiero decir? Que esta tenaza entre factor 3, factor 7 y calcio me pueden activar al factor 11 y al factor 9. Y el mismo factor 11 y factor 9 me pueden activar al factor 7 de la vía extrínseca. Ya en la vía común, la trombina también me llega a activar el factor 5. Y ahora el factor ya activado con el factor 5 y más calcio y fosfolípidos cargados negativamente me forman lo que es la protrombinasa. Es decir, este conjunto, ellos son la protrombinasa. Ellos son la protrombinasa. ¿Y qué me hace la protrombinasa? Convertirme la protrombina o factor 2 inactivo a trombina o factor 2 activo. La trombina me transforma el fibrinógeno en monómeros de fibrina. Estos se polimerizan espontáneamente, creándome los polímeros de fibrina. Y la trombina vuelve a actuar con el factor 8, activándolo para que el factor 8 activado me transforme los polímeros de fibrina en fibrina estable. ¿Qué quiere decir? Que mi malla está completa. Es decir, se van a atrapar células sanguíneas aquí, 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 formándose mi coágulo. Hablando de los anticoagulantes, tenemos la trombomodulina. La trombomodulina, ¿qué hace? Es que se fija la trombina y la inactiva. También tenemos la antitrombina. La antitrombina lo que hace es inhibirme la trombina y el factor 10. El factor 10 activado. También debemos saber que está el inhibidor de la vía del factor tisular. Lo que hace este es inhibirme, se une, al factor 7 activado y me lo inhibe, inhibiendo la acción proteolítica de la tenaza, evitando que se active el factor 10. La trombomodulina forma el complejo con la trombina, pero también hay otro anticoagulante, como puede ser la proteína C y su cofactor, la proteína S. Entonces, al estar unida la trombina a la trombomodulina, se une también la proteína C y la proteína S. Entonces, este complejo lo que hace es inhibirme factor 5 y factor 8. Factor 8. Evitando de esta manera la vía de la coagulación. Ahora tenemos el modelo más aceptado, la teoría celular, ya que en este se abarcan más en sí las células, en pocas palabras debemos decir que participan en medio de la coagulación, porque debemos saber que las plaquetas no son células, son restos de células, en pocas palabras.
Entonces, comencemos. Todo comienza con la liberación del factor tisular por medio de los tejidos dañados. Entonces, como había mencionado anteriormente, el factor 7 se une al factor tisular y al unirse, este se activa, formando la tenaza, como una tenaza, el factor tisular con el factor 7 activado. Entonces, este lo que va a hacer es activarme al factor 9, me activa al factor 5 y me activa al factor 10. El factor 5 con el factor 10 me forman lo que es una proteasa, que me activa el factor 2. El factor 2 inactivo es la protrombina y el factor 2 activo es la trombina. Entonces, me transforma la protrombina en trombina. La trombina me activa el factor 5, al factor 8 y al factor 11. El factor 11 me activa al factor 9. Y ahora, ¿qué ocurre? Entonces, vemos que aquí se activó factor 5. Entonces, el factor 5 que está aquí sirve aquí. Ahora vemos que el factor 5 se une con el factor 9 que se acaba de activar, el cual me activan al factor 10. Y como tenemos mayor factor 5, entonces vuelve el factor 10 a unirse con el factor 5 formando una proteasa y me sintetiza más trombina a través de la protrombina, es decir, me activa el factor 2. Y vuelve la vía de la coagulación con la fibrina, monómeros de fibrina y sucesivamente. ¿Y dónde actúan los anticoagulantes? Entonces vamos a ver que la trombomodulina, como sabemos, se une a la trombina inhibiéndola. Entonces aquí también actúa también la trombomodulina. La antitrombina actúa aquí y aquí. Antitrombina aquí y aquí. El inhibidor de la vía del factor tisular actúa, ya sabemos, en el factor 7 activado, inhibiéndolo. Y como tenemos la trombomodulina, también se puede unir proteína AC y el cofactor proteína S. Entonces, el complejo trombina, trombomodulina, proteína C, proteína S, inhibe al factor 5 y al factor 8. Y esta es la teoría celular, chicos. En la fibrinólisis, pues debemos saber de que existe el activador del plasminógeno tipo tisular y tipo urosinasa, lo cual me transforma el plasminógeno en plasmina. ¿Qué hace la plasmina? La plasmina actúa en la fibrina degradándola a dímero D y a otros desechos. El dímero D es una prueba que se usa para medir cuánto está coagulando el cuerpo. Pero debemos saber también de que las catecolaminas me aumentan los niveles de activador de plasminógeno tipo tisular. Entonces, por la cual habrá mayor degradación de la fibrina o de la fibrina, degradando de esta manera el coágulo. Pero estos, podemos decir, degeneradores, tienen inhibidores, como el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 y tipo 2, lo cual inhibe los activadores del plasminógeno tipo tisular y tipo urosinasa. El tipo 1 inhibe los dos, pero el inhibidor tipo 2 solo inhibe el activador del plasminógeno tipo urosinasa. Este es muy importante ya que se sintetiza en la placenta. ¿Qué quiere decir? Por lo cual me puede llevar a una trombosis en una gestante. Y la proteína C me inhibe a estos dos inactivadores del plasminógeno. También debemos saber que está la alfa-2 antiplasmina, la cual se une a las plasminas libres. ¿Qué quiere decir? Que la plasmina no está unida a ningún complejo, o sea, no está actuando, no está funcionando en ese momento, por lo cual se une la alfa-2 antiplasmina inhibiéndola.
inhibiendo también la fibrinólisis o la degradación del coágulo de la fibrina. Y esto ha sido todo, chicos. Ah, síganme en mis redes sociales, por favor. En Instagram. Aquí tuve un error. Puse MEX y MEX-time. Realmente es MEX-time. Espero que lo que le haya dicho le haya servido bastante y cuídense y déjense cuidar. Por si quieren estudiar más, aquí les dejo esta bibliografía que son las que yo he utilizado para hacer esta presentación.